Buenas tardes, soy el Brian Valencia y junto a mi grupo del Laboratorio de Física vamos a hacer un experimento donde vamos a demostrar las leyes de Ohm y las leyes de Kirchhoff experimentalmente. Para iniciar este experimento nos basamos en las herramientas para poder lograr este experimento. Esto es un circuito cerrado de 2 mallas y 3 resistencias de 6 ohms cada una y una batería de 1.5 voltios. Y la vamos a medir con un multímetro y se elaboró usando estaño, cables de conductores y el cautí para poder soldar el circuito. El paso que vamos a hacer es comprobar la ley de Ohm. Ya teniendo la batería que es de 1.5, ahora vamos a calcular las resistencias sin que el circuito esté conectado. Colocamos el multímetro en 2K ohmios y comenzamos a medir las resistencias del circuito. Colocamos la primera, polo positivo, polo negativo, 6,06. Entonces la primera resistencia es 6,06 ohmios. Calculamos el valor de la segunda resistencia, que es la que está en el medio. 3,01. Aumentamos el valor. Y ahora vamos con la tercera. Hasta el mismo valor, 3,01. ¿Por qué estas resistencias son menores? Porque esta resistencia viene directamente del voltaje, por ende esta es más alta y hace mayor resistencia que las otras dos que están conectadas en serie. Entonces comenzamos a sumar 6,06 más 3,01 por 2. Nos da 12,08. Entonces aquí vamos a calcular cuánto sería la intensidad. Me da 0,12 amperes. Tomando el experimento, ahora vamos a comprobar así se cierta que esto se cumpla, la ley de Ohm. Para eso cambiamos los cables a miliamperes y movemos el tester a la medición de miliamperes. Esperamos que llegue a 0. Y podemos comenzar a medir. Entonces, nos colocamos en la primera resistencia con el tester en 0 y podemos comprobar que no mide. ¿Por qué pasa esto? Porque las resistencias son más altas que la batería. La fuente de poder es insuficiente y por ende no hay medición. Eso quiere decir que son aproximadamente a 0. Y como el valor que nos dio fue 0,12 aproximadamente a 0, se cumple la ley de Ohm. Una vez comprobada la ley de Ohm, ahora vamos a comprobar la ley de Kirchhoff. La primera ley habla de que la intensidad que entra debe ser igual a la intensidad que sale en los nodos. ¿Cuáles son los nodos? Los nodos son estos que están aquí y estos que están aquí. Por eso cambiamos el tester otra vez para poder medir. Marca 1 porque el aire es conductor. Ahora midiendo positivo en positivo y negativo en negativo. Otra vez 6,05. Ahora midiendo las otras dos resistencias. Los otros dos nodos. Ya. A 3,01. Ese sería el nodo que va de A hacia B. Ese serían estos dos nodos, 3,01. Y este 3,01 nuevamente. ¿Eso qué quiere decir? Aquí viendo el circuito
como el polo positivo está aquí, eso quiere decir que la conductividad de la malla va en este sentido. Eso quiere decir que por aquí, en este nodo, aquí entra la corriente y en estas dos salen. Es decir, que la corriente va en este sentido. Este va entrando, esta va saliendo y esta va saliendo. Eso quiere decir que la que entra es 6,06 y la que sale es 3,01 por 2. Haciendo los respectivos cálculos podemos comprobar 6,02 es aproximado a 6,06 y como estos dos valores son iguales, aproximadamente iguales, se cumple la primera ley de Kirchhoff. Cabe acotar que el valor de estos números son de las resistencias, que están en ohm. Eso quiere decir que si las dividimos como denominador aquí en 1,5, la intensidad nos va a dar nos va a dar aproximadamente la misma. Entonces no es necesario convertir estos valores en intensidad. Ahora, para comprobar la segunda ley de Kirchhoff habla de que la sumatoria del voltaje es igual a la sumatoria de la caída del potencial. La caída del potencial es multiplicar la intensidad por cada una de las resistencias. De los mismos valores que tuvimos en las mediciones, podemos comprobar que el voltaje es de 1,5. Ya que hay una sola fuente de poder, esta es la sumatoria será el mismo valor que obtuvimos. Entonces los 1,5 voltios deben ser iguales a la sumatoria de la caída del potencial. Ya comprobamos, ya obtuvimos el valor de la intensidad, que es 0,12. Por la sumatoria de las resistencias, que es 12,08. Eso quiere decir que al hacer esta conversión, 0,12 por 12,08 nos da 1,45. Aproximadamente 1,5 voltios. Entonces eso quiere decir que esta ley también se cumple. Y así podemos comprobar la ley de Ohm y la ley de Kirchhoff en el experimento que acabamos de hacer. Este fue nuestro experimento, que constó de una batería AA de 1,5 voltios, 3 resistencias, estaño, cables conductores, además de nuestro cuaderno donde hicimos los cálculos, la calculadora, el tester o multímetro, el estaño y un cautí con el cual pudimos soldar y comprobar las leyes. Cabe destacar que esto fue realizado gracias a la ayuda del ingeniero Carlos Núñez, el cual agradecemos su colaboración y espero que les haya gustado.